Lo que estás a punto de escuchar trasciende toda lógica religiosa. Es la historia de Andrés, un hombre que había perdido la fe en Dios y en sí mismo, y que a cambio de su rendición, recibió una respuesta imposible. Prepárate para el shock de un milagro escrito, una comunicación íntima que parece venir directamente del tabernáculo. Soy el padre Daniel, y esta carta, recibida sin remitente pero con la firma de una hostia, me obliga a compartir la odisea de Andrés, la carta que Jesús Eucaristía le escribió a un corazón cansado. Si sientes que tu alma está agotada por la lucha, que has gritado al cielo sin respuesta, quédate, porque al final de este relato sabrás que el Señor escucha y te revelaré el mapa exacto para encontrar la paz en medio del fracaso. El cansancio de Andrés no era el que se cura con horas de sueño, era el agotamiento existencial de un hombre que había apostado toda su vida a la causa justa y había perdido. Andrés Heredia, un ingeniero hidráulico de renombre, había dedicado los últimos 7 años a la construcción de un sistema de purificación de agua pionero en la región de Ixinché, una zona devastada por enfermedades infantiles. Su proyecto, financiado con su propio patrimonio y el sudor de su frente, era su fe tangible, su manera de demostrar que la razón y la bondad podían triunfar sobre el sufrimiento. Su promesa a la comunidad y a sí mismo era simple: 0 niños muertos por disentería. Pero la semana anterior un huracán inesperado, bautizado con el nombre irónico de Gracia, había arrasado la región. El dique se rompió, el sistema de filtros colapsó y en la inundación subsiguiente 3 niños murieron. El número final no importaba tanto como el fracaso absoluto de su propósito. La muerte de aquellos niños era la prueba innegable para Andrés de que no existía ni el orden, ni la justicia, ni el Dios que su madre había rezado. Sentado en su desordenado apartamento, rodeado de planos rotos y noticias de la catástrofe, Andrés sintió que su corazón se convertía en una piedra de molino. No lloró, su desesperación se había vuelto fría, metálica. Tomó las llaves del coche y condujo sin rumbo, impulsado por la necesidad de confrontar el silencio que había permitido tal tragedia. Terminó frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Fe, la iglesia donde su madre había insistido en bautizarlo y que él había evitado desde su adolescencia. Estaba abierta en la penumbra de la tarde. Andrés entró. El aire era denso, impregnado de incienso viejo y el olor a velas consumidas. La iglesia estaba vacía. Caminó por el pasillo central, sus pasos resonando en la inmensidad gótica. Su destino era el tabernáculo, un pequeño cofre dorado en el centro del altar, custodiando lo que los creyentes llamaban el corazón eucarístico. Se arrodilló, no con respeto, sino con la furia reprimida de un científico que confronta un axioma falso. Su voz era apenas un susurro áspero, dirigido al oro frío del sagrario. Suficiente. He tenido suficiente de tu silencio. La tensión en su voz era palpable. 7 años de mi vida, de mi dinero, de mi salud mental, para construir vida donde tú permitiste la miseria. Y en un instante, con una simple ráfaga de viento, me demuestras que el azar es tu única ley. ¿Dónde estabas, Señor de la vida, cuando el dique cedió? ¿Estabas ocupado con los ángeles? ¿O simplemente no te importan los niños de Ixinché? Andrés apoyó la frente en el reclinatorio de madera gastada. Sentía un dolor de cabeza insoportable, producto de días sin dormir. Su monólogo interno continuó, un torrente de reproches silenciosos. Si eres amor, ¿por qué permites el sufrimiento inocente? Si eres poder, ¿por qué no intervienes? Yo hice mi parte, yo fui tu instrumento racional y me fallaste. Si no tienes una respuesta, si todo es caos, entonces no me queda nada, ni la ciencia, ni la fe. En medio de su agonía mental, el agotamiento físico lo venció. Andrés cayó en un sueño superficial, un desmayo de la mente sobre el reclinatorio. Cuando Andrés despertó, la iglesia estaba más oscura. Los últimos rayos del sol se habían ido, y solo la pequeña lámpara roja del tabernáculo titilaba, proyectando una luz sombría sobre el altar. Se levantó, sintiéndose desorientado y cubierto de sudor frío. Su primer instinto fue huir, avergonzado de su colapso. Pero al intentar levantarse, notó algo. Justo en el reclinatorio donde su cabeza había estado apoyada, había una hoja de papel doblada. No estaba allí antes. Era pergamino antiguo, levemente amarillento, sin marcas de impresora ni pluma. Elías lo tomó con dedos temblorosos. La nota no estaba sellada,
pero estaba doblada de forma ceremonial, con un pliegue que parecía pertenecer a un arte olvidado. En la portada, escrita con una caligrafía elegantísima y firme, que no era tinta, sino que parecía haber sido grabada con luz, decía: «Para Andrés, mi ingeniero cansado, de un corazón que te espera en el pan». El shock lo paralizó. El papel no olía a incienso ni a polvo, sino a trigo recién cosechado y a calor. ¿De dónde había salido? Estaba solo. La puerta del tabernáculo parecía entreabierta una rendija, algo que le pareció imposible. La tensión era tan abrumadora que Andrés sintió que su corazón se iba a partir. Se sentó de nuevo, incapaz de irse, y desdobló la carta. La carta del Santísimo. Mi amado Andrés, te he escuchado. Cada grito, cada reproche, cada suspiro de desesperación que has dirigido a esta hostia. No creas ni por un instante que he estado en silencio, pues mi silencio es la única manera en que los hombres de ciencia como tú a veces me escuchan. Me preguntas dónde estaba cuando el huracán Gracia rompió tu dique. Me preguntas dónde estaba cuando el agua sucia llevó a mis pequeños hijos a casa. Estaba allí, Andrés. No con la mano levantada para detener el viento, sino con el corazón abierto para recibir a cada alma que liberabas de su prisión terrestre. Estaba en el lodo, estaba en el miedo de los padres, y estaba en la honestidad de tu agotamiento. Me culpas por no darte los datos del milagro. Escúchame bien, mi ingeniero. Tu mente solo puede calcular las variables de la materia, pero mi reino funciona con la única variable que tu orgullo no me permite usar, la libertad. Me preguntas, ¿por qué permito el sufrimiento? Si yo evitara cada dolor, cada consecuencia de la naturaleza que tú llamas injusta, ¿qué mérito tendría tu amor? Si yo detuviera cada huracán, tu dique no sería una prueba de tu bondad, sino una simple rutina. Tu proyecto no era solo un sistema de filtros, era tu corazón puesto en el servicio. Y ese corazón roto y sangrante es más valioso que 10 diques perfectos. Te engañas, Andrés, al creer que fracasaste. El fracaso es la ausencia de amor, y tu proyecto estuvo saturado de él. Tu fracaso no fue el colapso del dique, sino tu huida de la presencia. ¿Qué crees que es esta hostia, Andrés? Es la prueba de que el amor no se retira cuando la obra parece terminada. Yo soy el pan quebrado, el corazón expuesto, la presencia más vulnerable y constante. Estoy aquí, en el lugar más pequeño y humilde de tu iglesia, esperando que dejes de buscarme en las cumbres del éxito profesional y me encuentres en el reclinatorio de tu propia debilidad. Los 3 niños que perdiste están conmigo, pero tu verdadera tragedia no son ellos. Es que al huir del dolor, has abandonado a los miles que sí salvaste con tu agua limpia durante 7 años. Los has condenado al olvido al declarar tu proyecto como un fracaso total. Tu deber no es con la perfección, sino con la perseverancia. Regresa y chimchea, Andrés, no para construir el dique más alto o el filtro más impenetrable. Regresa para ser el agua viva, regresa para ser el consuelo, regresa para ser la promesa de que la bondad, aunque golpeada, nunca se rinde. La ciencia te dio un propósito, la fe te dará la fuerza para continuarlo, incluso cuando duela. Deja de calcular el porqué del huracán, comienza a vivir el cómo de la reconstrucción. Yo no te pido tu fama ni tus millones, solo te pido una cosa que tu corazón cansado me niega, tu confianza. Confía en mí, incluso cuando todo se hunda. Yo soy la presencia, Andrés. Siempre he estado en el diseño de tu filtro y ahora estoy en las lágrimas de tu fracaso. Levántate, tu trabajo no ha terminado. Tu fe está a punto de nacer de las cenizas de tu orgullo. Te espero, con el corazón expuesto, tu Redentor. Andrés leyó la carta 3 veces. El pergamino se sentía cálido y ligero en sus manos y olía a pan horneado. No había lógica, no había truco óptico. Era una comunicación milagrosa, personal, que tocaba cada fibra de su ser, exponiendo su soberbia y sanando su herida con la precisión de un cirujano. El shock de la revelación se transformó en una luz inmensa. El fracaso del dique, que había sido su infierno, se convirtió en el camino de su resurrección. Se arrodilló de nuevo, esta vez con una humildad que no había conocido. Sus lágrimas no eran de rabia, sino de arrepentimiento y una gratitud tan profunda que lo vació de todo ego. Miró el tabernáculo, que ahora le parecía un faro en la noche. Aquí estoy, Señor, susurró. Cumpliré mi parte, iré a donde tú me envíes, no como el doctor Varela, sino como tu humilde siervo. Salió de la iglesia llevando el pergamino doblado en su camisa sobre el corazón. El sol ya había salido, inundando la calle de luz dorada.
Afuera en el banco, el padre Octavio, el sacerdote de la parroquia, estaba sentado observándolo con serenidad. Andrés, dijo el padre Octavio, sin preguntarle cómo sabía su nombre. Me dijeron que un hombre muy cansado entró aquí anoche. Vi la luz de la lámpara arder con una intensidad inusual. Padre, he recibido una carta, una respuesta a mis blasfemias, dijo Andrés mostrando el pergamino. El padre Octavio no lo miró. En cambio miró la mano de Andrés y sonrió. La hostia siempre ha sido el mensajero más rápido, hijo. Ahora dime, ¿qué planes tienes para el día de hoy? Voy a Iximché, padre, no para reconstruir el dique, sino para reconstruir la fe de mi gente en la perseverancia y en el proceso, la mía. El padre Octavio asintió, su rostro irradiando una paz profunda. Entonces el Señor ha recibido lo que más anhelaba de ti, el amor que se da sin condiciones, incluso en la derrota, que Él te acompañe, mi ingeniero, en tu nuevo servicio. Andrés regresó a Iximché esa misma mañana. Se puso botas de barro, ya no la bata de laboratorio. No habló de la falla del dique, sino de la reconstrucción. Usó el dinero que le quedaba para ayudar a las familias de los niños perdidos y comenzó a trabajar con las manos, enseñando a la comunidad a usar métodos de purificación sencillos y resilientes, que no dependían de la tecnología compleja. Se convirtió, tal como Jesús le había pedido, en el agua viva para su gente. Elena, al enterarse de su misión y su paz, dejó el hospital y se unió a él, usando su arte para crear murales de esperanza. El milagro, para Andrés, no fue la carta que desapareció misteriosamente después de 2 meses, sino que su corazón, que había estado cansado hasta la muerte, ahora latía con una fuerza incansable. Su vida, nacida de un fracaso y una confrontación, se convirtió en la prueba visible de que el amor incondicional es la única variable que la ciencia jamás podrá calcular. La carta, por supuesto, no es un objeto que pueda demostrarse, pero el testimonio de Andrés, el doctor Rafael Varela, es la prueba viva de su contenido. La lección para nosotros es demoledora y esencial. No hay oración más poderosa que la rendición honesta de un corazón agotado. Jesús, en la Eucaristía, no espera que tengamos todas las respuestas. Espera que le demos nuestros porqués fallidos y le permitamos darnos el cómo de la gracia. ¿Te sientes como el ingeniero Andrés, golpeado por un fracaso que parece demostrar el silencio de Dios? No huyas. Mira el sagrario de tu vida. Mira tu fracaso y úsalo como canal. Si esta historia te ha dado la fuerza para retomar la fe y enfrentar tu propia tormenta gracia, te pido, comparte este video con alguien que esté a punto de renunciar a su propósito. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es el fracaso que Jesús te está pidiendo que conviertas en servicio. Que el corazón eucarístico te sostenga.